Y este, disculpe, y este mortal se llama Saulo de Tarso. Entonces allí es donde usted me dice que se acuerda de esas palabras, donde el Señor viene ahora a tratar personalmente con Pablo o con Saulo. Saulo. Y al llegar ante la presencia donde él, ahora lo consideramos nuestro hermano Saulo, Pablo, al camino hacia Damasco, de repente dice la palabra de Dios que vino una luz. Y yo creo que al mediodía ya vemos que básicamente el sol está en su esplendor, está en lo máximo de su luz. Pero dice la palabra de Dios que la luz que estaba pasando durante el día no fue semejante y no fue suficiente a lo que, Dios le pague, hermana, a lo que la luz que vino del cielo, y básicamente dice que lo derribó hacia el suelo. Lo derribó hacia el suelo y en ese instante quedó ciego. Y la voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Entonces, lo que hablamos la semana pasada y las antepasadas es de que ese fue el cambio que básicamente transformó no solamente el cielo, Amén. sino que también transformó a un humano llamado Saulo de Tarso. Y también, hermanos, ahora hemos llegado al conocimiento de que esa palabra, ese poder y ese testimonio del apóstol Pablo ha llegado hasta el día de hoy hacia nosotros. Amén. El cual, hermanos, aleluya, dice la palabra de Dios que aquella luz, todos los que estaban con Pablo miraron la luz. Amén. Pero solamente Pablo escuchó la voz. Aleluya. Quiere decir que muchos son los llamados, Amén. pero pocos son los escogidos. Amén. Muchos saben de Dios. Aleluya, así es. Muchos han escuchado de Dios. Pero se toma a alguien especial para que entienda la voz de Dios. Aleluya. Y de ese momento en adelante vemos que el apóstol Pablo se basa en ese testimonio, se basa en esa amistad, en ese compromiso, en ese pacto, en esa, ¿cómo le podemos decir? En esa promesa. Amén. De que básicamente Dios, hermanos, tenía un ministerio para el apóstol Pablo. Amén. Y ahora también usted y yo tenemos esa misma promesa. Bendito sea Dios que nosotros tal vez no somos perseguidores de la iglesia, no hemos perseguido, a no ser que usted haya sido una de estas personas que le gustaba básicamente maldecir. Cuando nosotros maldecimos a un hermano, a una hermana, a una cierta iglesia, nosotros estamos básicamente persiguiendo al pueblo de Dios. Así es. Porque no estamos de acuerdo a lo que Dios nos está mandando decir o hacer. Pero entonces ahí nos quedamos, hermanos, y lo que está haciendo el apóstol Pablo es básicamente recordándole al pueblo de Israel. Recordándole al pueblo de Israel: miren, esto fue lo que aconteció conmigo. Amén. Esto fue lo que pasó conmigo. Esta fue mi experiencia. Aleluya. Y por esta experiencia yo estoy aquí. Por esta experiencia yo explico lo que he entendido y lo que Dios me ha dado. Y seguimos adelante cuando verdaderamente, después de que Él les explica todo esto, de todas maneras el pueblo de Israel se endurece su corazón. No entienden verdaderamente lo que Dios estaba tratando hasta ese momento. Y cuando terminamos el capítulo 22, terminamos entendiendo que a Pablo, hermanos, lo querían despedazar, lo querían matar. El gobierno
tuvo que intervenir, tuvo que ponerlo a salvo. Vemos que el gobierno también, hermanos, aleluya, el gobierno se dio cuenta que el apóstol Pablo hablaba el lenguaje de ellos. Estamos hablando el lenguaje griego. El soldado que básicamente lo protegió de que lo mataran, entendió, le preguntó: ¿quién eres? Tú eres uno de aquellos egipcios que alzó una revolución unos días antes, lo trataron de confundir. Él dijo: no, yo no soy. Y entonces el soldado mismo le dice: bueno, pues habla lo que tengas que hablar. Él le dijo: pues nada más permíteme que yo hable a mi pueblo. Y así quedamos, hermanos, que el apóstol Pablo empezó a hablarle al pueblo de Dios, aleluya, y el pueblo de Dios, aleluya, se disgustaba, porque verdaderamente lo que querían era matarlo, querían deshacerse del apóstol Pablo. Aleluya. Y cuando entramos al capítulo 23, entonces ahí es cuando ahora ya entendemos que el apóstol Pablo ahora empieza a hablarle, hermanos, aleluya, al pueblo de Dios. Welcome, son. Welcome. Aleluya. Sister Madeline. Empezamos el capítulo 23 y entonces Pablo dice, mirando fijamente al concilio. Hermanos, el apóstol Pablo ya que el soldado le había permitido hablar, entonces el hermano Pablo empieza ahora a defenderse. Y la pregunta que podemos hacer hoy en día, the question that I might ask today: why do you think that the Apostle Paul needed to defend himself? What was the reason why he was defending himself? ¿Por qué el apóstol Pablo ahora estaba defendiéndose? ¿Estaba defendiéndose porque estaba asustado de que lo iban a matar? ¿O estaba defendiéndose porque él conocía, hermanos, a los que lo querían matar? ¿Cuál era su defensa? ¿Era por defender el evangelio o por defender su persona? ¿Por qué se estaba defendiendo? ¿Por qué tenía que responder preguntas? Why is the reason why the apostle was basically defending himself? Is either for himself or because he was defending the gospel? What was the reason why? ¿Por qué era la razón? Y aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo al principio del capítulo 23, at the beginning of chapter 23, the apostle Paul said that he looked at his brothers. Y hablamos, hermana, la vez pasada también, que el apóstol Pablo, cuando habla del versículo 1, dice que lo que él hacía, y estamos hablando del pasado, estamos hablando del tiempo que pasó evangelizando a los gentiles, y está hablando al momento presente al defenderse con los hermanos. When we see the verse number 1 in the chapter 23, we basically see the past of the Apostle Paul and the time that he spent when he was preaching to the Gentiles, and also the time when he was there present, hallelujah, in front of the accusers. Amen. And when he confronted the accusers, he mentioned this key word. Él mencionó una palabra clave. Dice, everything that I do, I do it with clear conscience. Todo lo que yo he hecho lo hago de limpia conciencia, queriendo darles a entender a las personas o a los que lo acusaban, que en el pasado, hablando del pasado, in the past, everything that he did, he was doing according to the law, and also he was doing it with clear conscience, because he understood that by doing this, he was doing the right thing according to God and according to the law, because now he was a follower of the law. Remember, he was a Pharisee. Hermanos, cuando él habla de que él hacía esto de una limpia conciencia, cuando él perseguía a la iglesia, cuando él, hermanos, entregaba a los hermanos en la cárcel, cuando él estuvo presente en el asesinato de Esteban, hermanos, él dice aquí que lo hizo en conciencia limpia. Él estaba haciendo lo que se le había sido ordenado according to the law. ¿Okay? Entonces, esa es otra parte
que me da a entender a mí que a veces nosotros, sometimes we do things Yeah. out of clear conscience, but we do not know sometimes the consequences of it. Yeah, that's true. A veces hacemos cosas con buena intención, con conciencia tranquila, conciencia limpia, y a veces las circunstancias no salen como las esperábamos. Because one thing that I understand on this particular part is that he tried many times. Hallelujah. He tried many times to basically preach the gospel. Maybe I take it back a little bit. I don't know if he was trying to preach the gospel to the Jewish community, or he was always trying to defend himself or defend the gospel. Because if you understand clearly, si usted entiende y yo entendemos, hermanos, aleluya, todo lo que él habló, el apóstol Pablo, todo lo que él habló, no nos damos cuenta que ninguno se convirtió por lo que él dijo o por la defensa que él tenía a su favor. Nadie se convirtió de ellos. Y me pongo a pensar la razón por qué es que nadie se convirtió de ellos con la voz de Pablo. Sometimes I wonder, why is it that no one got converted by the preaching of Paul? And I understand now that the reason why no one converted to the gospel, hallelujah, of the Jewish community is because Paul was not sent to them. Porque Pablo no fue enviado a ellos. Entonces cualquier cosa que él dijera estaba en contra de lo que Dios le había ya dicho que tenía que hacer, porque en la promesa o en el compromiso que pasó en el encuentro con el Señor, le dice: yo te enviaré a los gentiles. I send you only specifically to the Gentiles, and what you're doing here, I don't know, sometimes I think he was a little stubborn. He just wanted. And they had warned him, and he said the words, don't go over there. But I know he was a little stubborn. I think I see his stubbornness. But what I see here, because he was doing it in clear conscience, en una limpia conciencia, él lo hacía puramente por el amor que le tenía a sus hermanos. Así es. I can see, hallelujah, of the extreme love that he had, not only for the law that he basically grew up listening